Muy bien, retomamos. Un último slide de este tema. Si se fijan, y esto es propio del gran padre de la Iglesia que estableció esta espiritualidad de lo que nosotros llamamos Cuaresma, San León Magno, de quien San Benito toma la frase: toda la vida del monje debería, cuando el Papa León presenta como San Benito las distintas obras que llama a realizar en Cuaresma, San León siempre pone detrás una bienaventuranza. Por ejemplo, en latín está puesto: San Benito dice que en estos días con toda pureza custodien su vida, justamente bienaventurados los puros de corazón, dense los monjes a la oración con lágrimas, bienaventurados los que lloran, y así cada una. Detrás ellos lo tenían de modo espontáneo y prácticamente natural. Otra reflexión por preguntas que hicieron: detrás de tantos elementos básicos de nuestra fe y vida espiritual como la oración, nosotros debemos recordar que nuestra fe es trinitaria y por lo tanto siempre va a estar este elemento de comunión que en nosotros viene dado por una fe en el cual el Padre engendra un hijo, pero ese hijo es un espejo del Padre, no hay dolo, no hay ruptura. Eso se encuentra también en la oración. Yo no sé cómo explica la oración un fiel musulmán, hebreo, pero para nosotros la oración es Cristo que nos inserta en su fiat al Padre. No es simplemente una cosa que yo hago, telepático o mental. No, Cristo nos insertó en ese movimiento de respuesta a su Padre, como también la Eucaristía. Pensamos que la Eucaristía nuestra sea una creación de Cristo para nosotros. No. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, y allí nos introduce en el acto más profundo y rico con su Padre, que es la acción de gracias, antes de la Pascua. Pero nos introduce en su Eucaristía, porque Él vive en esa acción de gracias y la muestra precisamente en el momento más crítico, donde nadie tiene ganas de dar gracias. Por eso, repito, el fundamento teológico de tantas realidades como la oración, la caridad es el vínculo, es el Espíritu Santo, es el vínculo del Padre con el Hijo, donde digamos, el ser de los dos es uno, es ser uno. Por eso, repito, la riqueza del dolor, y está también presente porque es una realidad fundamental de las Escrituras, especialmente en el tiempo pascual. Y entonces ahora, siguiendo con esta identidad del bautizado, que es el monje, pongo allí la pérdida de valor del capítulo primero de la regla, que en realidad se debe, como también sucede con tantas expresiones del Señor, nos lo dice de un modo que quien pueda entender entienda. Y entonces la construcción de este capítulo 1 es bastante interesante. Es sabido que hay 4 clases de monjes. La primera es la de los cenobitas, la de aquellos que viven en un monasterio y que militan bajo una regla y una más. La segunda clase es la de los anacoretas, o ermitaños, quienes no
en el fervor novicio de la vida religiosa, sino después de una larga probación en el monasterio, aprendieron a pelear contra el diablo enseñados por la ayuda de muchos. Bien adistrados en las filas de sus hermanos, para la lucha solitaria del desierto, se sienten ya seguros sin el consuelo de otros y son capaces de luchar con solo su mano y brazo y con el auxilio de Dios contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Seguimos. Los ermitaños luchan contra los vicios de la carne, vicia carnis, y de los pensamientos, vicia cogitación. Vamos al primer grado de humildad y San Benito, como dicen los chicos hoy en día, nos pasa, en el primer grado de humildad, nos pasa por un escáner, ¿no? Y el Señor escanea todo, cuerpo, voluntad, corazón, carne, pensamientos, todo, con ese espíritu del Salmo 138, y dice, sabemos que, bueno, el primer grado de humildad es que el monje viva siempre en el temor de Dios y nunca lo olvide, recordando siempre que los ojos del Señor miran otra vez otra realidad que es teologal y no psicológica, el olvido. El olvido para nosotros hoy es un tema caracterológico, psicológico, pero en las Escrituras el olvido es un pecado. Olvidar a Dios, nadie se olvida de comer. Ya, olvidar significa que eso para mí está en segundo, tercer, cuarto grado. Recordar que siempre el Señor lo está observando y que observa, fíjense las palabras, sus vicios de la carne, vicia carne, esa es la misma palabra, en el mismo nominativo genitivo, los vicios de la carne. De los pensamientos, vicia cogitación, la misma. Pero hay un tercer elemento que no está en los ermitaños, y la voluntad propia. Voluntad propia. El Señor está observando al monje en estos tres ámbitos, y si vamos, este es el primer grado, vamos al segundo y tercer grado. El segundo grado es aquel en que, no amando la propia voluntad, no encuentra placer en la satisfacción de los propios deseos, sino que imita al Señor poniendo en práctica su palabra que dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Tercer grado de humildad es aquel que el monje, por amor a Dios, se somete al superior en obediencia absoluta, a imitación del Señor, de quien dice el apóstol, hecho obediente hasta la muerte. Entonces, San Benito es muy claro. Yo acá salteé, se los dejo para ustedes, todo lo que dice el padre de Bogué, donde para San Benito es muy claro que el monje cenobita se prepara para hacerse ermitaño y luchar solo. Pero San Benito dice luchar solo contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Sin embargo, el centro del combate de Cristo es la voluntad, que es la fuente del amor. Entonces, San Benito, de un modo muy claro y copiando el primer grado de humildad con los grados de los diversos tipos de monjes, el ermitaño, perfecto, y sigue ese combate contra la carne y los pensamientos, pero saca de su perspectiva la imitación de Cristo, que es la obediencia. Y como decía, les dejo aquí esto que los saqué de artículos de cuadernos, donde él dice, ¿no?, la falsedad de esa mística comunitaria, ¿no?, que tenemos hoy, o quien lee la regla de San Basilio, pregunta tercera, ¿se puede vivir solo? No. No. Y cuando uno lo lee, parece infantil. Son los grandes padres de la iglesia, porque él dice, si estoy solo y tengo que atender a un hermano enfermo, y viene otro
a golpear la puerta y tengo que recibirlo, yo no puedo hacerlo solo. Pero cuando estoy con otros hermanos, Él hace para mí. Entonces yo estoy al mismo momento en la comunión de la comunidad, estoy atendiendo al enfermo y atendiendo al huésped al mismo tiempo, porque soy uno con mis hermanos, ¿no? Y también de Bogué largó la misma. Entonces de Bogué dice, no, lo que dice San Benito, leer la regla de Papá de San Basilio, era un cliché de la época. Como decir tomar Coca-Cola. Todos entienden que se usaba. Raro, ustedes saben que los 4 primeros versículos de la regla vienen de un texto que San Benito creía que era de Basilio, la admonición al hijo espiritual. Y termina la regla diciendo, lean San Basilio. Bueno, y entonces todo esto que dice el padre de Bogué, que respecto de cuando hace la misma crítica sobre Pacomio, la respuesta de Bellé es maravillosa. Bellé hace su tesis sobre el cenobitismo pacomiano, y cuando él le dice, cuando describen, ¿no?, la vida comunitaria pacomiana, dice, no, ellos no hablaban de un ideal de vida comunitaria, ellos hablaban de una comunión de vida, que es muy distinto. Comunión de oración. De hecho, Pacomio rompe la primera comunidad porque no querían rezar juntos. Entonces la disuelve. No se trata de vida comunitaria, se trata de comunión en la vida. Y entonces, como decía San Benito, muy claramente saca del combate del ermitaño de el foco cristológico, que es donde finalmente nos deja la elección. Nos deja la elección. ¿Qué es y dónde está mi más profunda identificación con Cristo? Que por otra parte, la palabra latina imitatio, ¿no?, que es muy conocida en la tradición patrística, esto fue también fruto de los trabajos patrísticos, bíblicos, que precedieron al Concilio Vaticano II. En la imitación, quien imita no es él quien obra, obra aquel a quien se imita. Por eso detrás o unido con imitación siempre está el exemplum. Por ejemplo, toda la vida y los escritos pacomianos, especialmente el lindísimo discurso de Orsicio, siempre está hablando con un lamento, porque las comunidades estaban empezando a romperse. Recuerden los ejemplos de nuestro padre Pacomio. La palabra ejemplo, que se imita, es una realidad que también hoy en día cayó bajo la mirada voluntarista, y soy yo quien imito los ejemplos que me han dejado. Y entonces, otra vez, este monje benedictino de Génova, Pia Marsili, que es uno de los fundadores de la Facultad de Liturgia de San Anselmo,
junto con Bagaglini, ¿no? Bueno, Marsili se dedica a San León, que ya vimos bastante, y él encuentra esto. Dice, amados, estas obras de nuestro Señor son útiles no solo como sacramento, sino también como ejemplo, dado para la imitación. Si se aplican los mismos remedios a la conducta de vida y así también a los misterios y costumbres para que nos acordemos de vivir en la humildad y mansedumbre de nuestro Redentor. Lo que encuentra Marsili, que es San León Magno, y después otro gran profesor, Studer, lo encuentra también en Agustín, siempre presentan una unidad que se llama Sacramentum Exemplum. En todo sacramento, la gracia no viene simplemente como una efusión interior, viene cuando se vive en la imitación el exemplum recibido en el sacramento. Para hacerlo muy simple, San Juan, Eucaristía. ¿Qué nos dejó San Juan de la cena eucarística? Cuando todos se ocuparon de tomar y comer, todos se ocuparon de eso, hasta San Pablo, Juan no. El centro de la Eucaristía es el lavado de los pies. Y cuando termina de lavar, dice, ¿comprendéis lo que he hecho? Pedro no. Vosotros me llamáis maestro y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también, porque os he dado un ejemplo. Y el centro de la presentación eucarística de un Juan es ¿qué significa la Eucaristía? Servir. Y el signo es el lavatorio de pies. Que San Benito lo tiene bastante, pero desapareció. ¿No? Hoy somos tan espirituales que no hace falta lavar los pies. Y Cristo dice, lo he hecho para darles un ejemplo. Y volviendo al himno cristológico de la primera carta de Pedro, ahora podemos atender a esa palabrita que decía respecto de la obediencia a las autoridades duras. Cristo sufrió por vosotros dejándoos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Ese símbolo que vimos, o todo lo que vean en ese himno. En la pasión, Cristo nos deja un ejemplo. En la Eucaristía nos deja un ejemplo. En cada momento nos deja un ejemplo. Y mi impresión fue cuando se publica el Catecismo de la Iglesia Católica y creo en Jesucristo, su único Hijo, dice, todas las acciones de Cristo son un sacramento o misterio. Y entonces un enredo dice, imitemos al Jesús en 12 años, cuando tenía 12 años. O, siglos más tarde, Charles de Foucault, imitemos la vida de Nazaret. Todo sacramento contiene y tiene un exemplum, y como sacramento se realiza cada vez que lo hacemos, y no se realiza cuando no lo hacemos. Y entonces acá, como síntesis, puse acá está lo de Pedro. Cuando el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret comenta el lavado de pies, dice que quien dice, siguiendo una larga tradición, ¿no?,
quien imita el ejemplo, quien obra, no es uno, sino el imitado. Y por eso cuando Cristo, a ver si sigue, cuando Cristo dice a los apóstoles, os he dejado esto como un ejemplo para que ustedes se laven, dice Benedicto, está diciendo esto, cuando ustedes laven, seré yo quien lave. Eso es imitar el ejemplo. Y por eso es sacramento. Pero lo que es sacramento no es solamente celebrar con el misal sobre el altar. Quien lava los pies en todos los sentidos que puede tener la palabra, el lavar los pies al otro, quien lava los pies ya no es él, es Cristo. Por eso cada acción, dice el Catecismo de Cristo, contiene una realidad sacramental, llamada a ser imitada. Y por eso, cuando Leclerc está en Cuadernos Monásticos, un artículo, creo que el número 3 de Cuadernos Monásticos, ¿por qué rezamos los cristianos? Porque Cristo rezó. Imitamos a Cristo. Pero eso significa que si estoy imitando a Cristo, no soy yo quien reza, es Cristo. Quien imita el ejemplo de Cristo no es él quien obra, es Cristo. Por eso es sacramento, Cristo quien está obrando, pero es la obra. Y por eso les puse arriba, siguiendo esta figura cristológica, entonces del cenobita, que configurado con Cristo, no solamente lleno de gozo, voluntad propia generosa, deseos espirituales, dice, hecho obediente, el monje que descubre en su ser cristiano, Cristo, como Cristo, imita al Señor, no he venido a hacer tu voluntad, o hecho obediente hasta la muerte, y donde San Benito, curiosamente, el octavo grado de humildad consiste en que el monje no haga nada sino lo que la regla del monasterio o el ejemplo de los mayores le indica que debe hacer. Esta teología del exemplum nos muestra el profundo sentido de la encarnación, donde cada acción que Cristo asume, el trabajo, como dice San Benito, ¿no? Nosotros trabajamos siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Si ellos no trabajaban, no trabajamos. El valor de la acción es el exemplum. ¿Y por qué? Porque ahora lo que vive no es la comunidad de Quilbo, sino es la comunidad de los apóstoles, que continúa. Porque viven como los apóstoles, en la comunión del pan, en la oración común, en la condivisión de bienes. Y entonces, esta realidad del exemplum que una vez descubierto esta dimensión del sacramento en estos grandes padres, en San Benito, nos muestra la profunda realidad humana del sacramento. Porque nos lleva a configurarnos con una realidad muy concreta. El monje que en el octavo grado de humildad sigue los ejemplos de los mayores, es una realidad, por así decir, natural. Más que un precepto, es natural. Normalmente pasa que cuando vamos a otro monasterio, después de 2 días, decimos, pero ustedes leen todos igual. Es natural. Jamás nos dieron una clase de lectura. Pero impostación de voz, modo, velocidad, se da natural. Pero eso es lo propio de lo sacramental, que no es simplemente una efusión espiritual y un desarrollo interior, sino que es una configuración
muy concreta que se da hasta en los gestos, ¿no? Porque sí, estamos viviendo 20, 30, 40, más años juntos. Eso es un espejo del misterio de la encarnación, pero también nos muestra una dimensión del sacramento que hoy en día esto en la Facultad de Liturgia nos enseña. El año pasado se enfermó el profesor de sacramento y, bueno, el rector, bueno, ¿quién puede asumir? Yo asumí esta, digo, asumo yo sacramentaria general, y entonces estaban los alumnos de la licenciatura y doctorado. Entonces, bueno, traté los temas comunes y después, bueno, vamos a ver ustedes vieron el tema sacramento en el centro, ¿no? Como los discípulos de Pablo, ¿en dónde fue? Ni oímos hablar de él. Ni oímos. No, bueno, les muestro esto, pero es el sacramento, ¿no? Pierde esa, por así decir, consistencia espiritualista e intimista para hacer el sacramento esta realidad de comunión en las mismas acciones que Cristo y que nosotros vivimos en la comunidad. Ahora, ¿qué tiene de particular este octavo grado de humildad? Aparte de lo que dice, se diferencia de todos los otros grados por una cosa. No cita ninguna ¿Mm? No cita ninguna. ¿Por qué? Ya el libro ¿Mm? ya no es por sí mismo. ¿Qué cosa por sí mismo? El octavo grado. Sí, perfecto. La respuesta es, Son los mayores. para los padres, para Jerónimo, las escrituras son un conjunto de ejemplos. Todas las escrituras. Nosotros hoy vemos las escrituras como un discurso teológico, buscando ideas, buscando conceptos. No. Desde Adán, Noé, Abraham, siempre son encuentros con alguna persona. Y lo que brota es un modo de relación que es el ejemplo. Y por eso, sin ningún problema, así como San Benito tenía naturalmente la idea de que la regla prolonga la escritura, las escrituras, la regla prolonga las escrituras. Del mismo modo, los exemplum de los mayores prolongan los exemplos de las escrituras. Y principalmente ese conformarse con estos exemplos es esta realidad crucial, pero donde entonces, repito, el modelo cristológico tampoco es simplemente un modelo de individuo a individuo, no, forma una comunidad, una comunión, como después San Benito lo va a presentar en el capítulo 72, y que nos llevan, ¿no?, a esa comunión por el camino de la imitación. Pero repito que no es un precepto, es natural. ¿Para quién es natural? Para el humilde. Si hoy mi abad me pide caminar como él camina, y yo hago una denuncia. Esto es abuso de autoridad. Ya cambiamos totalmente el espectro, ¿no?, de referencia. Pierdo mi personalidad, ¿no? Siempre recuerdo un profesor de canto que tuvimos en Luján varios años, un gran maestro, desde cantantes pop hasta del Teatro Colón, y un genio, tenía la capacidad de leernos en los ojos, lo que y él decía, todos tenemos una voz natural, pero no la dejamos salir por nuestros defectos. Entonces, ¿cómo curarla? Corrigiendo los defectos.
Y lo peor que para eso me lo decía. Siempre acertó. No, impresionante. Impresionante. No. Uno entiendo que a muchos no les gustaba, ¿no? Y recuerdo eso, ¿no? Que una vez dice, vino una cantante esta semana y dice, ay maestro, voy a salir 15 minutos antes de nuestra clase porque quiero llegar a la misa vespertina con... No, perdón, esta es otra anécdota del mismo. Una maestra que le dice, estudiaba para foniatría, para su clase, y se van al recreo, y cuando vuelve el recreo, los chicos mirando su cartera, y dice, ¿usted se da cuenta, maestro? Mi intimidad. Y él dijo, pero ¿eso es tu intimidad? Porque está dentro de tu cartera, como decir, la intimidad es lo que está dentro del computer. La profunda, lo más propio nuestro, es justamente el corazón, de donde brota el amor, la voluntad, ¿no? Y lo que significa, ¿no? No por nada Cristo en la oración por excelencia, que es el huerto, Padre, si es posible, pase, ¿no? Pero hágase tu voluntad. Es verdad. Se vive como una muerte, sí, pero una muerte, siempre recuerdo la frase que usa para comentar los grados de humildad el teólogo Baltasar. Él dice, en la escala de humildad, San Benito despoja al monje de su personalidad limitada. No simplemente del pecado, de su personalidad limitada, así es lo que dice el prólogo, ¿no? La personalidad angosta, que nos angustiamos de todo y se va ensanchando, ¿no? Pero esa puerta estrecha que es la obediencia, que es la voluntad. Entonces acá hay otros textos de San León. La cruz de Cristo que fue dispuesta para la salvación de los mortales es a la vez sacramento y ejemplo. Sacramento en el que actúa la pasión divina. Ejemplo en el que se incita a la devoción humana, porque la redención tiene también la ventaja de ser posible que los librados del yugo de la cautividad la sigan por su propia imitación. De otro modo, no habría comunión con Cristo. Entonces, después de haber visto esa identidad, esa personalidad bautismal del monje, ahora San Benito nos pone la cristológica. Porque es verdad, uno puede estar en medio de la comunidad cenobítica, pero, como dice Doroteo, la voluntad propia es el muro de acero entre nosotros y Dios. Y que logren tirarlo abajo, no. Damos nuestras buenas respuestas, ¿no? Porque no basta simplemente estar en medio de muchos, ¿no? Sino que se trata de llegar a lo más profundo, ¿no? Donde está esa fuente, donde brota la imitación de Cristo en la obediencia, en el amor al Padre, ¿no? Bueno, entonces, este es el texto que ya vimos, Pedro dejando el ejemplo, y allí van a tener los textos de Marsili, ¿no? Sobre el ejemplo. Y esto, antes de seguir adelante, la doble teología bautismal en los padres de la Iglesia, curiosamente, siempre nosotros vemos como más teológicos a los griegos. Hasta el siglo IV, para la Iglesia griega, y por lo tanto Basilio, Pacomio, el bautismo era participar en el bautismo de Cristo. Mateo 3. Con las enseñanzas del encuentro de Jesús con Nicodemo. Y donde ser bautizado es renacer. Renacer. Y por eso, de allí
nace la primera forma de la pila bautismal, que es un útero, ¿no? El vientre materno, ¿no? La teología es de renacer. ¿Y cuándo se celebra el bautismo en estos primeros 4 siglos? En Epifanía, porque es participar del bautismo de Cristo. Entonces, la fiesta de Epifanía, es más, cuando uno lee homilías patrísticas de ese periodo, tiene que fijarse bien porque no coinciden exactamente con lo que nosotros entendemos, porque Epifanía es Navidad, ¿no? Y Epifanía es el bautismo, porque eso también es una Epifanía. Pero bueno, el bautismo entonces gira en torno a Navidad. Mientras tanto, en Roma, el bautismo es visto no con los ojos de Juan, renacer, Nicodemo, sino con los ojos de Pablo, con el mismo capítulo 6 de Romanos que se lee hasta ahora en cada vigilia pascual. ¿Acaso no saben ustedes que los que fuimos bautizados con Cristo hemos sido sepultados con Él para resucitar a una vida nueva? Entonces, el bautismo no es renovar, no es renacer, es resucitar. Es distinto. ¿Por qué? Porque eso dice el padre Bellet. Para él, que conocía a todos estos padres y hasta en sus lenguas propias, él dice, la idea de renacer y no morir y resucitar dejaba siempre una cierta apariencia de que el malo sigue ahí abajo vivo. Y por lo tanto, dice, los grupos monásticos de esos siglos tuvieron características encratistas, voluntaristas. Pero cuando lo que se dio en el bautismo fue morir, Saulo murió y no puede volver a nacer. No puede renacer, murió. Una cosa es renacer como Nicodemo cuando tenía 70 años, ¿no? Pero otra cosa es que uno murió. Y entonces, en Occidente, siempre el bautismo se hacía en la vigilia pascual, no en Navidad, porque es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Lo único que no, bueno, ¿dónde se hacía el bautismo? En una pila con forma de ataúd. Constantino, mientras tanto, construía el Santo Sepulcro y el nuevo patriarca de Jerusalén, Cirilo, se encuentra bautizando en el sepulcro. Y entonces asume la teología de Occidente. Y hoy toda la teología bautismal es la occidental. Morir y resucitar con Cristo. Se conserva la forma de la pila bautismal. Los textos son paulinos. Y más allá de que tanto Juan como Pablo hablan de morir y resucitar, pero la cosa clara es esta. El bautismo es morir con Cristo y en el bautismo nació un nuevo ser que viene todavía más confirmado en la profesión monástica. Por eso es interesante esa parábola de la fuente bautismal de la que habla la regla del maestro a su inicio y que es asumida en el primer ritual de profesión cisterciense, usa siempre la palabra resurrección. Y es la parábola del hombre que va a buscar, que va cargado por la vida, cargado de pesos, pensando que va a morir de sed, y de pronto de oriente sale una voz que dice: venid a mí, todos sedientos, tomad mi yugo que es suave y llevadero. Acercándose a la fuente, este hombre se inclina, deja las cargas, toma del agua y cuando se levanta, en latín resurrexio, contempla, nunca más, y inicia el camino bautismal de Cristo,
Con lo cual, la figura resucitar significa eso, ¿no? Levantarse. El Salmo 138, Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto, en latín es resucitar. Pero entonces esto es una realidad, una riqueza propia del patrimonio del mundo occidental y que lo tenemos tan presente en la regla de San Benito. Y entonces, no sé si... Sí, está bien, pensé que no. ¿Dónde San Benito nos muestra en concreto este misterio o dinamismo bautismal de morir y resucitar? En cada grado de humildad. En cada grado de humildad. Vamos al sexto. El sexto grado de humildad consiste en que el monje esté contento con todo lo que es vil y despreciable. Y juzgándose de obrero malo, parábola, Lucas 17, e indigno, para todo lo que se le manda, se diga a sí mismo con el profeta: fui reducido a nada y nada supe. Yo era como un jumento en tu presencia, pero siempre estaré contigo. Este monje un día se da cuenta que justo a mí me piden esto. Y nunca se lo pidieron a otro. ¿Y por qué a mí? Esto, vil y despreciable. Esa es la realidad concreta. O al revés. En mi caso fue creer haber hecho bien el trabajo y me dijeron: qué desastre que hiciste. Y junto a la parábola de Lucas 17 tengo hasta el vídeo de ese momento vivido. Después de 3 días acabar con la pala, después de 3 días estar cavando con una pala, en un lugar donde se estacionaban los autos, por lo tanto el suelo estaba absolutamente apisonado de roca. Después de 3 días yo había hecho esto. Y pasa y me dice: ¿recién ahí? Era para pasar un caño de agua de la cocina a lo que era el gallinero. Imagínense, eran 20 metros más, faltaban, yo no veía. 1 metro por 20 centímetros. San Benito aquí pone, vayamos primero al texto del Salmo: fui reducido a la nada y nada supe. Ad nihilum redactus sum. Cristo se anonadó. Filipenses 2. Pero acá es el Salmo 72, por supuesto en latín. Yo era como un jumento en tu presencia, pero siempre estoy contigo. Ego semper tecum sum. En la primera parte, el avasallamiento o aniquilamiento, la kenosis de Cristo. En la segunda, ¿le suena ego semper tecum sum? ¿Le suena algo? Pero las mismas palabras, ¿cómo? ¿En? Exacto, pero ¿dónde dicen las mismas palabras? En la ascensión. En la ascensión. O sea, antes de Mateo. Estaré con vosotros, aquí es el salmista humillado se siente siempre con Dios. Acá dice el hijo pródigo. El hermano mayor. Como palabra exacta, es la antífona del ingreso del domingo de resurrección. Salmo 138. Resurrexi et ad tecum sum. He resucitado y siempre estoy contigo. Recuerda, sigue. Posuisti manum tuam super me. Pusiste tu mano sobre mí. Aleluya, aleluya. Muy lindo la aleluya, pero la primera parte... Entonces, por un lado, este monje se siente reducido a nada, y curiosamente en ese mismo momento
vive lo que la Iglesia considera que es la expresión de la vida del resucitado. Siempre estoy contigo. Salmo 138. Pero, ¿qué es lo que hay como dinamismo en todo esto? Que es lo que hasta ahora no pusimos. San Benito lo dice muy claro, por el crecimiento en la vida monástica y en la fe. Este monje se encuentra ante un hecho. Ese hecho puede ser leído en la fe o sin la fe. Sin la fe, es muy claro, sale la murmuración. Con la fe sale el salmo, sale la plegaria. Pero, ¿qué es? Según San Benito, yo me encuentro en ese momento y digo, como dije antes, o hago un juicio por abuso, o me identifico con ese personaje de la parábola de Lucas 17. La elección es mía. Y por eso San Benito dice, tenga atención, que en lo más profundo de la fe es humildad. La fe es humildad. Entonces, aceptar que yo soy ese siervo indigno, como me lo presenta el texto bíblico, es un acto de fe. Pero esa fe se llama humildad. Para San Benito la fe es humildad. Por eso el prólogo, creciendo en la vida monástica y en la fe es la humildad. ¿No? Y que como también dice Doroteo de Gaza, atención cuando pedimos en oración, aumenta mi humildad, porque el único modo de que Dios aumente nuestra humildad es humillándonos. El único modo. Y el único modo es humillándonos a través de otros. ¿No? Y entonces aquí tienen, por ejemplo, eso, ¿no? Y también lo interesante es, veíamos con el padre Enrique, cómo aquí se muestra el rol del texto bíblico, lo mismo que el anterior, el exemplum reemplaza la escritura. Acá lo que sucede es el proceso de la lección. Cuando me toca hacer lección, no hay ningún problema después de vigilias, o después de vísperas, en paz, tranquilo. Pero cuando llega esta situación, lo que entró en el depósito del rumen, ¿vuelve a salir? Me acuerdo cuando llega el momento de esa parábola del siervo inútil. Vuelve la escritura. Y en ese momento es cuando la lección alcanza su realidad, cuando la fe es humildad y es memoria. Primer grado de humildad. Que el monje no olvide, porque la fe nos hace olvidar. No, yo tengo derecho, no pueden tratarme así, eso no es justo. Pero todos los evangelios terminan con un relato de un personaje que termina en la cruz porque el Padre, lo mío no es tan grave. Entonces, en ese momento se da lo que se llama aceptación de la humillación, humildad, que es por un acto de fe, pero una fe que es humildad y que me hace recordar las escrituras. Y entonces ahora ya no soy yo, es el mismo siervo, que por otra parte es Cristo, ese es el mismo siervo indigno que cobra vida y donde, curiosamente, en la teología de la tradición monástica bíblica, ese es el momento en que se da la inspiración. La inspiración. Es decir, se me abren las escrituras. Y curiosamente, en ese momento, y recordando tal vez el título que tiene la Biblia, siervo indigno, lo vuelvo a leer y voy a ver que todos los detalles
de la parábola me dicen algo que haciendo la lección después de vigilias no me doy cuenta. Allí las escrituras se abren porque recibimos en la fe y la humildad del recuerdo el Espíritu Santo, que es el que inspira las escrituras, ahora me inspira y comprendo las escrituras. Y lo que brota de esto, lo que brota es la doxología, la plegaria. Fui reducido a nada y nada supe, pero siempre estoy contigo. Escuela de oración, escuela de lección, de humildad, bautismal, porque es morir y resucitar, pero vayan a cualquier grado, humildad, y van a ver lo mismo. Acá el cuarto grado, peor todavía de lo anterior, no solamente nos mandan cosas duras, sino que además están hablando mal de mí. De mí. Consiste en que en la misma obediencia, así se impongan cosas duras y molestas o se reciba cualquier injuria, uno se abrace con la paciencia y calle en su interior, y soportándolo todo no se canse ni desista, pues dice la Escritura que perseverar hasta el fin se salvará. Y confórtese tu corazón y soporta al Señor. Y para mostrar que el fiel debe sufrir por el Señor todas las cosas, aun las más adversas, dice: por ti soportamos la muerte cada día, nos consideran como ovejas de matanza. Muerto. Me siento morir. ¿Sí? Ese es el problema de la teología bautismal de la muerte y resurrección de San Pablo. Y por eso San Pablo aceptó morir en Roma. Sí. Ahora, curiosamente, en ese mismo momento, dice, en un salto de versículo, pero seguros de la recompensa divina que esperan, prosiguen gozosos diciendo: pero en todo esto triunfamos por aquel que nos amó. En el momento en que el monje acepta el desamor manifestado en que me dan esto y hablan mal de mí, configurándose, ¿no?, con las escrituras, se abre la vida nueva, la resurrección. Por eso sabemos en la teología, sí, Cristo vivió un día la muerte, un día la pasión, la muerte, otro día la resurrección, o el descenso y otro día la resurrección. Una vez terminado el misterio pascual y Cristo resucitado, es todo un misterio. Eso significa, ya no se puede llegar a la resurrección si no es a través de la muerte. Pero también significa que la muerte vivida en la fe es vida nueva. Es un solo acto, ya no es más 3 días. Un solo acto, como la Eucaristía. O otro, el quinto grado de humildad, que consiste en que uno no le oculte a su hogar todos los malos pensamientos que llegan a su corazón y las malas acciones cometidas en secreto, sino que los confiese humildemente. Nos dice la Escritura: revela al Señor tu camino y espera en Él. Y bueno, ahí es un movimiento de muerte. ¿Y cómo sigue? Y otra vez el profeta: te manifesté mi delito y no oculté mi injusticia. Dije, confesaré mis culpas, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por un lado, entonces, revela al Señor tu camino y espera en Él, y también dice: confiesen al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Se acuerdan de este versículo? Triple aleluya pascual en la vigilia y sale el canto: confitemini domino quoniam bonus, quoniam in eterna misericordia él. El monje vive esa muerte y vive ese paso a la vida. Y están los textos, y cada uno piensa en el publicano, ¿no? Lo mismo, cada grado de humildad se da eso. Entonces, la figura del monje, como Benito la presenta en el capítulo de la Cuaresma, como un monje lleno de
una voluntad propia generosa, lleno de gozo y de deseos del Espíritu Santo, que lo lleva a vivir esa vida sine dolo, bautismal, pero que significa morir y resucitar, entrar en ese dinamismo de muerte y resurrección, y que se hace concreto cada momento, cada día, en lo que San Benito nos anticipó. Es el camino de Cristo, es el camino de la humildad. Pero allí se da la identificación con Él, la imitación de su ejemplo. En este siglo VI se produce un cambio muy grande, lo voy a poner también eso en la biografía de Parpel, sea en latino como en griego, desaparece la palabra ascesis. Doroteo, las dos veces que la usa es para decir cuidado con la ascesis. Benito ni la usa, pero dice, cuidado del monje que hace propósito de buenas obras sin la bendición del abad. No es. La ascesis, por más monástica y radical que sea, sin la bendición del abad, es fuente de muerte. Y por eso lo que aparece ya no es más la expresión ascesis, sino mortificación, morir con Cristo. Crucifixión, son los dos verbos paulinos. Estar crucificado con Cristo o muertos. Porque la palabra ascesis significa ejercicio, viene del mundo griego, no es bíblica. Y recuerdan la vida de Dositeo. Al morir, Barsanufrio le dice, vete con la Trinidad, y todos se enojan. Y dice, ¿qué ascesis hizo este chico? Llegaba a vigilia tarde, cuando sobraba algo de la comida de los enfermos se lo comía él, gritaba por todas partes. ¿Qué ascesis? Y dice el autor, no conocían su obra, su ergon, opus, que siempre, ¿no?, siguió la palabra del maestro. Su obediencia en todo, pero es ahí donde finalmente se define una configuración con Cristo o una vida monástica vivida como ascesis. Perfecto. Pero todo responde a este gran cuadro báutico. Estamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.